Hoy estamos en Puertollano, que además de ser conocido por su patrimonio minero, tiene un gran patrimonio cultural. Hoy visitaremos la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, uno de los templos más conocidos y más queridos aquí en Puertollano. Para descubrirnos los secretos de esta iglesia, nos guiarán José y Pablo. ¡Acompañadnos! Hola. Buenas. Buenos días. Buenas. ¿Qué tal? Estamos aquí con José Rafael y Pablo, que nos van a hablar de la historia de la iglesia de la Asunción. Esperamos que os guste. Bueno, pues estamos en un templo del siglo XVI que se asienta sobre un templo primigenio originario del siglo XIII. Aquí la Orden de Calatrava decide fundar una pequeña parroquia en torno a la cual, para repoblar este territorio, pues luego se edifican una serie de viviendas en torno a él. La población va creciendo a lo largo de todo el siglo XIII, XIV, muy ligeramente, pero es a finales del XV y principios del XVI cuando, por la industria pañera, la población crece mucho y la iglesia originaria de Santa María la Mayor, que se conocerá, se queda pequeña y deciden edificar una iglesia mucho más grande para poder acoger las necesidades de la población cada vez más creciente. Y el resultado es este templo que tenemos aquí en la actualidad. Como único vestigio de ese templo primigenio nos queda esta pequeña saetera de esta capilla, que tiene una pequeña vieira, la concha del apóstol Santiago, del Camino de Santiago, el Santiago el Mayor, que es una devoción que en la actualidad se ha perdido por el paso del tiempo, pero que es una pequeña herencia que nos queda de ese siglo XVI y gracias al testamento de una feligresa. Podemos pasar ahora a ver las portadas de la parroquia, que son los principales elementos de interés del templo, ya que al ser renacentista toda la decoración se centra en puntos muy concretos. En este caso, pues en las dos portadas que conserva en la actualidad. Esta es de las dos portadas que hay en la actualidad, abiertas y habilitadas en la parroquia. Hay una tercera que está cegada. Es la más antigua, ya que si nos fijamos en el centro justo, encima de justo al lado de la puerta, hay una pequeña cartela que tiene grabado muy levemente una A de año, con un apóstrofe, año abreviado, y la fecha de 1562. Es el año en el que se finaliza esta portada, que emula a los arcos del triunfo romanos, ya que estamos en el Renacimiento, se rescatan toda esa tradición grecolatina, y destaca pues los 4 pilares de orden corintio, que los capiteles son una maravilla, están muy ricamente decorados, con mucho detalle. Y un elemento que, bueno, hay un friso decorado con muchos ángeles. De hecho, el propio arco de entrada de la portada alterna putis con querubines y están también muy ricamente decorados, los que mejor se conservan, claro, ya que al ser la portada principal en la actualidad ha sido muy utilizada. También se le conoce, además de puerta norte, como puerta de la umbría, porque le da siempre la sombra, en ningún momento del año le da el sol, y eso favorece la aparición de humedades también, que deterioran la puerta poco a poco. Pero a pesar de ello, pues sí podemos ver muchos elementos característicos, como por ejemplo la aparición de las virtudes, ya que se busca que el fiel, cuando entre a la parroquia, al ver estas virtudes, pues se sienta identificado y busque perseguir esas virtudes. Por ejemplo, tenemos la fe, que es esta mujer que aparece aquí recostada, que tiene el brazo extendido, y sabemos que es la fe porque sobre ese brazo se acierta a deducir una especie de cáliz que se ha perdido, pero se intuye. Y luego en el lado opuesto tenemos otra virtud que está también recostada, que detrás de ella tiene otra cartela que pone fortaleza. Aunque hay historiadores del arte locales como Javier Barranquero, que teoriza con que puede ser en verdad la esperanza, porque lo que sujeta parece un ancla, y desde algunos ángulos, aunque se han perdido elementos, sí parece que puede dar pie a esa curvatura tan característica que tienen las anclas. Luego, la hornacina central hoy día está vacía, pero sí se conserva una fotografía de principios del siglo XX donde había una talla de piedra de la titular del templo, Nuestra Señora de la Asunción. Esta es la fotografía donde se aprecia es la única en la que tenemos que se aprecia esa imagen de piedra de la Asunción
que había presidiendo esta portada. Claro, y sobre las otras hornacinas no se conoce... Esta es la foto más antigua que tenemos, y como los libros de fábrica del templo se perdieron en la Guerra Civil, no sabemos si en algún momento estas hornacinas estuvieron ocupadas por alguna imagen, porque en esos libros de fábrica es donde se anotan pues todas las modificaciones, todo lo que atañe a lo que es la estética del templo y su decoración. O los libros de cuentas, o cualquier reparación, exactamente. Luego tiene algunos elementos que generan un poco de confusión, por ejemplo los dos rostros que hay tallados a los lados de esta hornacina. Hay mucha gente que ha especulado con que pueden ser la primera esposa de Felipe II y al otro lado su hijo, el príncipe Don Carlos, pero en verdad son rostros que viéndose de cerca presentan tocados y joyas propias de mujer. Entonces la teoría de que fuera el príncipe Don Carlos pierde un poco de peso, por este sentido. Y rematando el tímpano, rematando toda la portada en el tímpano, también sabemos que había una cabeza de un ángel, un querubín con las dos alas. Lo sabemos más que nada porque viéndolo de cerca sí se intuye esa forma de la cabeza con las dos alas. Sí, de haber estado incrustado. Bueno, ¿dónde nos encontramos ahora? Pues ahí mismo estamos en los pies del templo y aquí es muy característica esta fachada oeste porque vemos que hay un arco debajo de esta gran vidriera que se abre después de la Guerra Civil en los años 40 y este arco corresponde a la tercera puerta que llegó a tener esta iglesia. La hace un tal Gregorio Díaz, que es natural de Almagro, al que se le encarga la construcción de la torre campanario y para facilitar el acceso al templo decide construir también esta portada a los pies. Y es muy curioso porque esta portada se abre con la intención de acoger en el templo a la gente más humilde, más pobre del municipio, y quienes, para que poder entrar a la iglesia secretamente, se llega a decir, para no entorpecer la celebración de los oficios. En uno de los sillares tiene grabado muy levemente la A de año y la cifra 97, porque esta portada se abre para 1597, siendo la más tardía de las tres que tenemos, siendo en ese sillar un 97 que hay. Sí, sorprende que se abra tan tarde una puerta a los pies. Sí, pues por responder a esa funcionalidad. Sí es verdad que esta portada estuvo abierta muy poco tiempo, unos 20-30 años más o menos, y luego ya esta vidriera tan grande que se abrió ya después de la Guerra Civil para solucionar los problemas de iluminación que tenía el templo, ya que es un templo que apenas tenía ventanas o vidrieras, que en esta fotografía sí se ve bien, que es el momento en el que estaba abierto, y la vidriera pues es inexistente, estaba el lienzo del edificio sin más. Bueno, claro, porque hoy en día sí que tenemos electricidad, pero... Claro, hoy día es más fácil porque con la electricidad no te hacen falta apenas ventanas, pero es que en este momento pues también se invitaba un mayor recogimiento. Sí, eso es cierto. Entonces ya en los años 40 pues se buscaba también mayor iluminación para poder ver mejor el templo y las celebraciones. Muy bien, pues si quieres seguimos y vemos la otra portada. Bueno, ahora estamos en la otra portada. Exactamente, esta es la otra puerta que en la actualidad se sigue utilizando y que en su momento fue la portada principal de acceso a la iglesia. Dada su ubicación principalmente, ya que Puerto Llano en su núcleo primigenio empieza a crecer por aquella zona y la puerta, si os fijáis, está perfectamente orientada hacia esta calle, ya que en aquella plaza era donde se encontraba el Palacio de la Encomienda del comendador de la Orden de Calatrava que tenía asignado Puerto Llano. Entonces, esta portada, que es también es muy próxima en fechas a la principal, pero esta es un poco más tardía, y esta en concreto no tiene la fecha en el cartel, en la cartela que se encuentra encima del arco de la portada, porque si nos fijamos está completamente en blanco, pero sí lo tiene inscrito. Y es que en las dos columnas de orden corintio también vemos que hay a mitad un par de cartelas, y en esta, si nos fijamos, pone año de, y justo en la otra pone la fecha, 1574. Es una portada más posterior que la anterior, pero también es de un desarrollo, en concreto esta, es una manufactura muy buena y muy bien cuidada.
Y en esta portada, al igual que en la anterior, hay también una serie de virtudes que inviten al fiel que ingresa al templo a cumplir con ellas. En concreto tenemos dos más importantes. A este lado tenemos, muy recostada también, otra virtud que se repite en la portada norte, que es la fe, ya que sustenta una cruz, y al igual que en la otra, que lo ha perdido, un cáliz. Y en este caso el cáliz tiene también la sagrada forma que sobresale por encima. Y además sujeta una palma, símbolo de virginidad y de pureza, de la pureza que tiene que tener la fe. Y al otro lado, sujetando también la cartela, vemos una mujer también recostada, con unos ropajes también muy ricamente detallados, que también sustenta una palma como símbolo de esa pureza que debe tener la caridad, porque si nos fijamos, con su brazo izquierdo está sujetando un niño. Pero es que a más detalle, en un bajo relieve, hay también las cabezas de otros 3 niños. Tiene en total 4 niños. En ese lado. Exactamente, en ese huequecito que queda entre la virtud y el capitel de la columna. Justo encima pues ya tenemos frisos decorados y destacan los ángeles que se van dando la mano, y ya encima vemos otra hornacina que está igualmente vacía. Esta no tenemos constancia que en algún momento llegara a estar ocupada. Evidentemente se hizo para ello, pero al no tener libros de fábrica no sabemos si al final se le añadió alguna imagen como la portada norte o no. Y esta hornacina aparece flanqueada por 2 dragones de fauces abiertas y amenazantes y 2 jarrones. El manierismo, como es ya de ese estilo renacentista más tardío, más desarrollado, las figuras tienden a estilizarse un poco más para amoldarse al marco que tienen. Por ello también pues las virtudes pueden tener las piernas, dar la sensación de que tienen las piernas un poco más alargadas. Al lado de los jarrones se ven mejor las 2 cabezas de los niños, sí, y las piernas que sobresalen, no parecen de un niño, parecen más de una persona más adulta, no casa mucho. Y esta portada es de mayores dimensiones que la anterior, dado que aquí la fachada pues es más amplia y estamos desde una posición más baja también, para generar también esa sensación de la perspectiva. Y el reloj tiene fecha, porque está justo en la vara. Si nos fijamos, tienes inscrita la fecha de 1604, que es el momento en el que se hace este reloj, evidentemente orientado a esta fachada porque esta era la portada principal de ingreso al templo. Y esto en cuanto a la portada sur. Si queréis ya pasamos al interior del templo, vale, y vemos un poco la nave y las capillas. Vale. Bien, pues ya estamos dentro del templo parroquial, propiamente dicho, y aquí en el imafronte, en los pies, nos hacemos una idea un poco de la panorámica que representa la única nave que tiene el templo. Desde aquí también vemos pues los diferentes arcos, muchos de ellos tienen capillas en sus interiores, y hay que hacer un ejercicio de imaginación porque este templo no siempre ha sido así. Desde el siglo XVI que se concibe, siempre ha sido con sus retablos para poder venerar a las imágenes de mayor devoción y ayudar a los fieles en esa labor catequética que tienen las imágenes, tanto escultóricas como en policromía. Los diferentes agentes históricos pues, han hecho que todo sufra muchos cambios. En 1637, por ejemplo, se derrumba la parte delantera del templo, entonces el retablo momentáneamente se traslada aquí mientras se repara aquella parte. De hecho, si nos fijamos, todas las bóvedas tienen cierta altura, salvo la parte del altar mayor, que está un poco más baja, porque allí es donde hay mayor desnivel. Y luego ya tuvo que adecuar al terreno, porque la cimentación tampoco se hizo de la mejor forma, por lo que hay reflejado en algunas visitas. Entonces luego ya se repara, el retablo vuelve a su ser. Hay un episodio trascendental para la historia de este templo, que es en marzo de 1838, que aquí en Puerto Llano se encuentra una guarnición isabelina. Estamos hablando del momento de los episodios de las guerras carlistas. Y las guerras carlistas, aunque tuvo su principal foco en el norte de España, también hicieron incursiones hacia el centro y sur de la península. Y justo aquí cruzó un destacamento carlista, que al enterarse de que había un destacamento isabelino, pues el enfrentamiento fue inminente. Y los isabelinos se refugiaron en el único edificio que podría garantizarles una defensa. Entonces se refugiaron en la iglesia.
y ya dentro de la iglesia se refugiaron concretamente en el campanario, en la torre campanario, que ofrecía una mayor garantía de defensa. Claro, ello con la desgracia de que los carlistas querían sacarles a toda costa y el edificio, toda la iglesia, se vio muy dañada. Y los isabelinos, a sabiendas de que estos carlistas días antes en Calzada de Calatrava prendieron fuego a la iglesia quedó prácticamente destruida, pues capitularon, se rindieron y luego ya al día siguiente, pues ya fueron, bueno, los días siguientes en esa semana fueron ya todos los isabelinos, la inmensa mayoría, porque también había civiles, fueron fusilados. Meses más tarde, en 21 de mayo de 1838, sucede un episodio, y es que las bóvedas de la iglesia se derrumban, porque a consecuencia de ese conflicto armado habían quedado tan dañados, ¿no? Claro, toda la estructura del edificio. Claro, que al final cede y mata en el suceso a 10 hombres que había dentro de la iglesia en ese momento. ¿Ello qué supone? Pues el cierre del templo, porque era peligroso para la gente. Y la actividad parroquial se traspasa a la ermita de la Soledad primero y luego a la iglesia del convento franciscano, que ya estaba desamortizado y no se usaba. Claro, mientras tanto la parroquia de Asunción, el edificio en sí no se usaba. Entonces el concejo buscó apoyo institucional, también de la propia corona, para la reconstrucción de las bóvedas. No será hasta unos 10 años más tarde que ya todo el proceso de reconstrucción de las bóvedas culmina, porque en la guerra civil se destruye todo y después de la guerra civil pues intentan reconstruir y recuperar algunos retablos y la esencia de la iglesia como estaba antes. Este es el aspecto que podíamos ver más o menos desde esta parte. Lo que pasa es que, claro, con las restauraciones de los años 90 que se hacen íntegras en todo el templo, tanto interior como exterior, pues muchos de estos retablos se deciden suprimir por la moda imperante en ese momento de que todo lo que no fuera original pues sí, se eliminaba, se iba fuera. Ejemplos los tenemos en la parroquia de Santiago de Ciudad Real también, o la de San Pedro también de Ciudad Real, que tienen muchos elementos que en las restauraciones que se les hizo en el siglo XX pues desaparecieron y se suprimieron porque se consideró que no eran originales. Por eso se picó también toda la pared del altar mayor para dejar esa piedra vista que estaba tan de moda. Claro, en lugar de valorar que sería más interesante si dejar simplemente la piedra o un retablo, lo que dictaba la norma en ese momento era pues ir al original y ya está, ¿no? Y ya está. Independientemente del interés artístico que pudiese tener lo que estaba delante o... Claro, porque estos retablos sí es verdad que se hicieron en los años 40, a principios, que era una situación muy difícil porque estábamos recién salidos España de una guerra civil y la gente pues apenas tenía recursos y medios. Sí es verdad que se dice que los retablos no tenían una calidad artística muy buena, pero el valor sentimental y emocional de toda esa gente que con esfuerzo hizo colectas populares y hicieron zarzuelas para recaudar dinero, pues ese valor sí estaba muy ligado a los retablos, que hoy día pues apenas quedan restos de esa presencia. Sí es verdad que una parte positiva de picar las piedras es que deja al descubierto elementos originales de la fábrica que de otra forma no veríamos. Por ejemplo, la puerta cegada que hemos visto en el exterior, aquí se aprecia muy bien los sillares que hacían la puerta, incluso la humedad dibuja una grieta del arco, totalmente. que es de la propia puerta. Y otro elemento también que estaba desconocido era la puerta originaria de acceso al campanario, que estaba tapiada y se accedía al campanario por una puerta más pequeña que había justo donde está hoy día la imagen de la Macarena, de la Esperanza. No sé si conocéis a alguien que se apellide Cantero. No. Pues los apellidos muchas veces designan, además de cualidades físicas o lugares de origen, profesiones. Y cantero es el maestro que trabaja la piedra. Claro, estos edificios eran muy costosos de hacer y muchas veces los maestros canteros que trabajaban la piedra dejaban una firma característica propia suya para luego a la hora de pasar, claro, a la hora del pago, pues decir, identificar muy fácilmente las piedras. Aquí tenemos una muy visible, que es en este sillar de aquí, que aparecen como una especie de doble tijera. Sí. No se sabe de la ciencia cierta el sentido de esta firma, de este diseño, pero sí se sospecha que pudo ser una persona, un cantero, que en origen tuviera otra profesión, y es que fuera tejedor, maestro, fuera sastre. Bueno, entonces, ahora ¿por dónde continuamos? Pues vamos a empezar por las capillas. Vamos a ver qué devoción tiene actualmente y la antigua. Y también tenemos que recordar que hasta el siglo XIX
no se hace efectiva la pragmática de Carlos III, que prohíbe los enterramientos dentro de las iglesias. Todo esto era un cementerio, se enterraba en el coro los religiosos, en las capillas también se realizan, ya veremos qué tipo de personas se enterraba en cada capilla, y luego de aquí en adelante hasta la capilla mayor se estaba dividido en 24 tramos que podían albergar hasta 20 sepulturas. Hay un dato curioso sobre este cementerio que había dentro de la iglesia, que es que en Puerto Llano a los pobres no se les enterraba en el exterior, sino se les enterraba en el interior. Era una cosa un poco excepcional. En otros sitios, si eras pobre, no te podías enterrar. ¿Qué es lo que más le preocupa a un cristiano después de la muerte? La salvación del alma. Ellos consideraban que si se enterraban dentro de la iglesia, asistían diariamente a misa. Y además estaban cercanos a las imágenes de su devoción. En la época de la Ilustración, con Carlos III, descubren que los contagios en las epidemias se ocurrían dentro de las iglesias, porque como esto era tierra prensada para poder excavar y enterrar a la gente, emanaban del suelo efluvios que contagiaban a la gente, hasta que ya cercanos a la guerra de independencia ya el gobierno se pone duro y ya prohíbe totalmente el enterramiento, y el cementerio pasaría a la plaza de la Portada Norte. Siempre los cementerios están en la zona de la Umbría. Y ahora, si os parece bien, vamos a entrar en la actual capilla de Nuestra Señora de los Dolores, que primitivamente estaba dedicada a Santa Catalina, y aquí se instala la pila bautismal, que en un principio estaba a los pies de la iglesia. No consideran un sitio correcto y los visitadores ordenan que se instale aquí, y como aquí está la pila bautismal, aquí empiezan a enterrar a los niños de corta edad. Y ahora vamos a pasar a otra de las capillas muy importantes en la historia de esta iglesia, que es actualmente la capilla del Santísimo Cristo de las Maravillas y del Santísimo Niño Jesús. No sabemos en qué momento se edifica la capilla, pero sí tenemos noticias que en 1595 aquí se instala un crucificado de grandes dimensiones que envía desde las Indias un vecino de Puerto Llano que ha emigrado a América a hacer fortuna. Esta imagen se quema en la guerra, pero fue una imagen de gran devoción. A pesar de eso, esa imagen no tenía todavía advocación, no tenía nombre, no. En 1689 sigue sin advocación, pero se sigue hablando de la gran devoción, hasta que en 1702 deciden trasladarlo a la capilla actual del Santísimo, que luego visitaremos. Cuando se traslada en 1702 a aquella capilla, ya se le intitula a esta imagen del crucificado como Santísimo Cristo de las Maravillas, hasta que en el 36 se quema y desaparece todo y se tapia la capilla hasta la restauración de 1991-1994, donde se vuelve a abrir. Claro, y las tallas son contemporáneas. Son del 40, sí. Es una imagen muy bonita, pero es una imagen de serie de arte de Oló, y el niño Santísimo Niño Jesús, que también goza de gran devoción y que ha hecho ahora aniversario, el 75, si mal no recuerdo, aniversario, pues también son imágenes de mucha devoción, pero claro, del año 40. Aquí se quemó todo. Por completo. Sí, en el Museo Diocesano lo único que quedó de Puerto Llano está allí depositado, es una Santa Quiteria, que si mal no recuerdo estaba en la antigua ermita de San Sebastián, desaparecida a finales del 19, y una Virgen del Carmen que parece ser que estaba como empotrada en la Virgen de Gracia, la ermita de la Virgen de Gracia, pero está todo allí. ¿Y por qué no se conservan aquí en Puerto Llano? Pues eso es la pregunta que nos hacemos los que amamos Puerto Llano. ¿Por qué las cosas de Puerto Llano tienen que estar en Ciudad Real? Claro. Nos tendría que responder los sacerdotes. Que no tiene, además son piezas de culto. Antes se llevaba temporalmente para que se pudiera ver en Ciudad Real, pero luego se volvía a traer hasta que ya se llevó un verano y aquí no volvió. Bueno, pues si os parece vamos a visitar la actual capilla del Santísimo.
Bueno, pues estamos en la actual capilla del Santísimo. Primitivamente, capilla de Santiago. La saetera, hemos visto al otro lado la venera. Y indudablemente no estaba como vemos ahora. No había puerta y ahí había una ventana. Esto era dedicada a la capilla de Santiago. Y también había sentado aquí una cofradía muy importante, una cofradía prácticamente medieval, que era la Cofradía de la Caridad. Posteriormente, hemos dicho que en 1702 la gran devoción que suscita la imagen del crucificado sin advocación se traslada aquí, y aquí ya se le empieza a llamar Santísimo Cristo de las Maravillas. El retablo estaba colocado aquí, era un retablo barroco. Estamos hablando ya que estamos en el siglo XVIII. Aquí yo hice con esa descripción. Era un retablo barroco con 4 columnas salomónicas típicas del barroco. En el centro una hornacina con el Santísimo Cristo de las Maravillas, y a sus pies había una imagen de la Virgen y de San Juan. Lo que era el altar estaba decorado con un damasco morado. En la parte superior un Cristo con la cruz a cuesta caído. Eso es lo que sabemos de este retablo. Bueno, pues y nada de esto se ha conservado. Nada. No sé qué pasa en Puerto Llano, que no tenemos representaciones gráficas, es decir, no hay fotografías. ¿Y eso a qué se debe? Pues yo creo que un poco a la dejadez que caracteriza a los vecinos de Puerto Llano, tanto en la antigüedad como ahora. No valoramos lo que tenemos. Estamos hablando de que del patrimonio histórico-artístico que tenemos, y religioso por supuesto, que tenemos en Puerto Llano, solamente nos quedan 3 cosas: la parroquia de la Asunción, la ermita de Nuestra Señora de la Soledad y la ermita de Nuestra Señora de Gracia. Pero es que si hablamos de los monumentos civiles, también han desaparecido. Estamos hablando del Gran Teatro, de la Plaza de Toros, del antiguo paseo. Tenemos que estar orgullosos de lo que hemos conservado y sobre todo tratar de que no se pierda definitivamente. Bueno, pues muchas gracias a los dos por esta maravillosa visita y por descubrirnos parte de este patrimonio que muchas veces incluso los propios habitantes o los vecinos de estas poblaciones desconocemos por completo. Y gracias a vosotros por tener programas así, claro, que dan a conocer y permiten de alguna manera defender nuestro patrimonio histórico, religioso y cultural, claro. Hasta luego, chicos. Venga, adiós. Puerto Llano no es solo tierra de minería, sino que también posee un patrimonio artístico de gran valor histórico. Y gracias a los 2 magníficos guías que he tenido hoy, he podido descubrir una iglesia como la de Nuestra Señora de la Asunción, que tan importante es para sus ciudadanos, descubriendo cada rincón de su construcción y sus pequeñas anécdotas que poco a poco han ido construyendo su historia. Y aunque es cierto que Puerto Llano es una localidad con edificaciones relativamente jóvenes, aún quedan construcciones como estas que dan valor cultural a una localidad en pleno auge. Esperamos que a partir de ahora Puerto Llano sea algo más que la tierra de los mineros.